que quede completa la grabación. Listo. Bueno, ya empezó a grabar. Vamos ahora a compartir pantalla. Y ahí, entonces, podemos mirar ya la guía. Listo. ¿Me dicen, por favor, están viendo la pantalla con la guía? Sí, señor, Sí, profe. señor. Listo, muy bien. Entonces, bueno, esta es la única guía que se hacía en este cuarto periodo. Les aclaro, quien no la haya entregado todavía tiene plazo hasta el 30 de octubre. ¿Listo? Algunos me han preguntado, ¿hay alguna confusión con la nota que se está dando por los recorridos virtuales? Resulta que para noveno, esa nota es válida solamente para biología, ¿sí? Solamente para biología, porque es que en biología ustedes hacen 3 guías. Entonces, ya con los profes, o con la profe, mejor dicho, de biología que les dé a ustedes, ustedes ya convendrán cuál guía es la que van a quitar los que fueron al encuentro de los recorridos virtual. ¿Listo? Los que estuvieron en eso. Para química y física, como es una sola guía, es obligatoria, hay que hacerla. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, el tema de esa guía es sobre ley de Ohm y ley de Watt. Aquí las mismas indicaciones, que por favor coloquen los nombres, apellidos, curso y número de la guía en la parte de arriba de cada hoja que van a entregar. Sí, ojalá con esfero negro. En lo posible, si lo pueden escanear es mejor porque la escaneada viene con mucha más calidad que las fotos y que ojalá sean en archivos PDF. Ustedes esto me lo suben como tarea al Classroom, ¿de acuerdo? Aunque pues si hay gente que tenga algún tipo de problema, me lo puede enviar al correo, ¿sí? Al de sidney.blandón@lajoya. La joya, y listo. Bueno, lo mismo, esta guía, que es la única, aquí me dije guías, pero es una sola, vale el 90% y después será un 10% de la autoevaluación, que ya espero que para la otra semana me estén dando ese dato cuando vaya a calificar las guías. Bueno, hablando ahora sí de lo que es la actividad, entonces aquí hay unos ejercicios por resolver. El primero nos dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete, que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería que tiene una diferencia de potencial de 30 voltios. Entonces, vamos primero a ver qué es o de qué se trata el tema de la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Listo. Entonces, bueno, acá está un poco ampliado, no importa. ¿Qué es la ley de Ohm? Miremos aquí esta primera definición que nos sale. Es una fórmula muy sencilla. Bueno, casi siempre la explican con un triángulo como este, ¿sí? Donde esto es voltaje, o lo que la guía dice aquí, diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Ahorita les explico por qué esto de diferencia de potencial. Entonces, eso es voltaje. Y se mide en voltios con la V. Vamos a ver si por acá está. Perfecto, mire. Tensión. Hay varias formas de llamar al voltaje. Se le puede llamar tensión, se le puede llamar voltaje, se le puede llamar diferencia de potencial, ¿sí? Su símbolo, a mí me gusta más usar la V, pero aquí en el libro pues dicen que la V. Es más, mire, aquí dicen V, ¿de acuerdo? Porque se mide en voltios y el voltios es con la V. ¿Qué hace en el circuito? Mire, entonces, presión que desencadena el flujo de electrones. O sea, este es el que nos da a nosotros la energía para que podamos, la energía para que los electrones se puedan mover en un circuito. ¿Listo? En caso de que se esté preguntando, la fuerza de automotriz termina en la antigua escuela. Bueno, esto no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa es saber que el voltaje termina en voltios y es la energía que hace mover en un circuito.
Listo. ¿Por qué lo explica con un triangulito? Porque resulta que la fórmula es simplemente la multiplicación. O sea, para utilizar la fórmula hay que saber multiplicar y dividir, no más. Si vamos a hallar voltaje, es multiplicar lo que es la corriente, intensidad de corriente, por eso aparece la I. Se miden amperios, mire, corriente, símbolo I, se miden amperios, ¿de acuerdo? Multiplicado por la resistencia, resistencia, símbolo, la R, y se miden ohmios. El triangulito, entonces, si usted tapa esto, o sea, si quiere hallar voltaje, tapa esto y aquí le aparecen corriente y resistencia abajo. Quiere decir que esos dos se multiplican. Si están así en el mismo nivel, se multiplican. Después, si usted quiere hallar corriente, si quiere hallar corriente, entonces es como si tapara esto y le queda voltaje dividido resistencia. ¿Sí? Y ahí la halla. Después, si ya hay resistencia, entonces tapa resistencia, voltaje dividido corriente. Entonces, por eso es que el triangulito sirve. Entonces, como si usted pusiera el dedo aquí, porque vaya resistencia, entonces le queda, si está arriba, sobre abajo, si está algo arriba, llamado voltaje, sobre algo que está abajo, llamado corriente. Los dos denotan una división. Lo mismo para el caso de la corriente. Tapa usted aquí con el dedo y le queda arriba voltaje y abajo resistencia. Entonces, esto es como si fuera una división. ¿Listo? Entonces, la operación es división. Pero, si lo que vaya el voltaje, pone el dedo arriba y es como si le quedaran estos dos. Entonces, como quedan al mismo nivel, es multiplicación, lo que aparece aquí. ¿Listo? Habiendo explicado esa fórmula, podemos hacer esto. Calcule la intensidad de corriente. Cuando es intensidad de corriente, es la misma corriente que alimenta a una lavadora que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una diferencia potencial de 30. Yo les pregunto, por favor me contestan en el chat, ¿qué operación hay que hacer ahí? ¿Multiplicación o división? Para el primer punto, ¿no? Mírenlo aquí. Hay que calcular la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué operación hay que hacer? ¿Multiplicación o división? Una multiplicación, dice Luisa. ¿Quién más? Laura dice que una división. Jaylee dice multiplicación. ¿Listo? Otra respuesta y vamos a verla. Karen Lorena, división. Entonces, miren, me devuelvo el triangulito. Triangulito, ¿sí? ¿Qué nos están pidiendo? Calcule la intensidad de corriente, ¿sí? O sea, vamos a hallar corriente, o sea, esto. ¿Y qué les queda? División. Muy bien por lo que dijeron división. ¿Qué tienen que dividir? Voltaje sobre resistencia. Entonces, por favor, hacen la división y en el chat me dan la respuesta. Quiero ver esa en qué unidades la colocan. Como van a hallar intensidad de corriente, ¿sí? Quiero ver en qué lo colocan. Si lo van a colocar en amperios, si lo van a colocar en voltios o si lo van a colocar en ohmios. Entonces, por favor, hacen la división, que es muy sencilla, y me dicen cuál es el valor numérico y las unidades que lleva. Jaylee, 3 amperios. Laura, 3 amperios. ¿Quién más? Dana Poloche, 3. Listo. A todos les está dando lo mismo. ¿Alguien? Caliente. Mayra, también, 3 amperios. Bueno, vamos a mirar. Sí, sí, acertaron. Entonces, intensidad, listo. Entonces, intensidad que arriba tenía que ir, según el triangulito, voltaje, ¿no? Entonces, muy sencillo. Voltaje, 30 voltios. Dividido, dividido, resistencia. Entonces, ¿qué dice? No, es aquí. Resistencia. Espere que me metí. Borré la guía. ¿Dónde está la guía? Bueno, me toca abrirla otra vez aquí. En un momentico que cerré la guía. Bueno, aquí está. Dividido la resistencia, 10 ohmios. El símbolo ohmios, por si no lo habíamos dicho, es esta omega, ¿no? El símbolo de la corriente es la mayúscula, los amperios, y la V, voltaje. Entonces, perfecto.
Quienes dijeron 3 amperios, les quedó bien. Ahí la división era 30 voltios dividido 10 ohmios, 3 amperios. Así de sencillo es. El segundo, calcula el voltaje entre dos puntos de un circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Lo mismo en el chat. La respuesta, por favor, ¿cuánto les da? A ver, ¿cuáles son los más rápidos? Perfecto. Laura, muy bien, Luisa. ¿Sí? No hay necesidad ni siquiera de escribir para dar esa respuesta. Son multiplicaciones y divisiones muy sencillas. Vamos a hacer el otro. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 10 voltios. ¿Listo? La respuesta para el tercero. Ahí en el chat. En ese triangulito. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Luisa, Laura, Jaylee, Mayra, Dana. Muy bien. Listo. El cuarto, calcula la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente con una tensión de 15 voltios y una intensidad de 3 amperios. También resistencia. ¿Cuánto les da? Bien, Laura, Mayra. Sí, son operaciones muy, muy sencillas, como están viendo. Para quienes no hayan hecho la guía, también me gustaría que a esos ejercicios, como son así de sencillos, le anexáramos un circuitico, ¿sí? Al circuito, vea, por ejemplo, circuito y ley de Ohm. Colocando eso así, nos salen ya imágenes así como estas. Entonces, mire, por ejemplo, esos que estamos haciendo, un circuito que esté completo, a ver, yo les muestro para que les quede más completa la respuesta. Miren, esto es ley de Ohm, ¿sí? Lo que estamos haciendo. Corriente, entonces divide voltaje sobre resistencia, resistencia, voltaje sobre corriente, y voltaje y por R. Aquí va a aparecer la R. Bueno, entonces el circuito es este circuitico. Siempre sería colocar un mismo circuitico así, una resistencia. Esto significa voltaje, o la pila, es la pila, pero es de donde podemos sacar el voltaje. Y aquí iría la corriente, ¿de acuerdo? Que pasa por todo esto, sale de la pila, pasa por el resistor o resistencia y vuelve a llegar a la pila. Entonces, para que la respuesta les quede más completa y mejor hecho el ejercicio, a esa operación donde debe pedir, primero aparece la fórmula, ¿no? Aparece la fórmula que usaron, colocar los valores, ahí con eso me doy cuenta yo si están haciendo bien la división o la multiplicación en caso de hallar voltaje, y a eso, a esa fórmula, a agregarle el circuito, ¿de acuerdo? Para que les quede mejor las respuestas. Bueno, acá calcula la intensidad que lleva una corriente eléctrica por medio de un circuito en el que se encuentra una resistencia de 25 ohmios y que presenta una diferencia de potencial entre los extremos de 80 voltios. Los enunciados son largos, un poquito largos, pero simplemente la misma operación, ¿sí? Aquí hay que calcular esa intensidad. En el este, cuando hablan de intensidad, es intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, es más importante definir qué es voltaje, qué es corriente. Vamos más bien a definir eso. Entonces, por aquí podríamos decir definición de voltaje. Entonces, vamos acá, definición de voltaje. Tenemos acá
Bajamos un poquito el zoom, bajémoslo un poquito, bajémoslo un poquitico. Y por aquí nos da una definición de voltaje. Entonces dice, según la Real Academia Española, el voltaje como cantidad de voltios, recordemos que es la unidad de voltaje, que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico, de forma que el voltaje también es conocido como tensión o diferencia de potencial. Es la presión, muy bien, que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en ciertos circuitos cerrados. Entonces lo podríamos hacer, podemos mirar definiciones por este lado también. Me gusta, venga, busquemos otra que esté más. Bueno, esos son los símbolos que aparecen cuando hay alto voltaje, ¿sí? Alto voltaje o alta tensión, así se llama. El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial en el eléctrico. Listo, entonces les había dicho que les iba a explicar lo que era diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial? Diferencia de potencial. Entonces es más fácil verlo con imágenes. Bueno, me gusta uno que esté explicado, uno que esté explicado, a ver, desde la carga eléctrica. Bueno, creo que sería este. Listo. Entonces, nosotros habíamos visto que, mejor dicho, vamos a suponer que esto que aparece aquí, este círculo, es una carga. Las cargas en electricidad pueden ser o positivas o negativas. Ya se sabe, sí, eso lo habíamos comentado anteriormente, que una carga positiva es cuando hacen falta electrones y una carga negativa es cuando hay electrones, ¿sí? Hay que diferenciar muy bien lo que son las cargas positivas de los protones, porque resulta que cuando estamos hablando de los átomos y nos referimos al núcleo del átomo, entonces, como carga positiva se toma una unidad física llamada protón, que está dentro del núcleo, ¿sí? Que está dentro del núcleo. Entonces, esas cargas no son las que vamos a manejar en electricidad. Nosotros en electricidad manejamos es solamente electrones y los electrones son las cargas que están por fuera del núcleo del átomo. Entonces, los electrones, cuando hay electrones, nosotros decimos que hay carga negativa. Y cuando hacen falta electrones, entonces nosotros tenemos lo que es la carga positiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama diferencia de potencial? Resulta que si nosotros tenemos aquí una carga, supongamos que esa carga es positiva, hacen falta electrones, y que por aquí en estos circulitos tengamos cargas negativas, que son electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las cargas van a tender a llenar ese vacío, ¿sí? Los electrones que hay aquí, van a tender a llenar ese vacío donde hacen falta electrones. Entonces, diferencia de potencial, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una carga aquí, por ejemplo, la carga B, que está más cerca a Q, a este valor que está aquí, ¿sí? A donde hacen falta electrones. Y también tenemos una carga A, que está un poquito más alejada de donde hacen falta electrones. Entonces, ¿cuál va a tener mayor potencial para llegar acá? Entonces, el mayor potencial en estos momentos lo va a tener la B, que está más cerca, ¿sí? O sea, va a llegar, podríamos decir, va a llegar más rápido. Va a llegar más rápido a donde hacen falta electrones. Mientras que la carga que está más alejada, que está en un punto más alejado, va a ser la que va a tener menor potencial. Entonces, diferencia de potencial es la diferencia que hay entre estos dos potenciales, entre estas dos posiciones, llamémoslo así. El potencial depende de la posición donde estén las cargas. Si una carga está por aquí, va a tener un potencial, llamémoslo 1, y si hay otra carga que está por acá, va a tener un potencial, llamémoslo 2. Entonces, diferencia de potencial, ¿qué es?
es la distancia, la diferencia de distancias que hay de ellas, entre ellas dos. ¿Para qué? Para poder llegar a llenar este vacío donde hacen falta los electrones. Por ejemplo, aquí nos están mostrando la flecha saliendo. ¿Qué quiere decir? Entonces, que esta carga, que tenemos aquí una carga de prueba, puede ser un electrón, ¿sí? Puede ser un electrón. Entonces, si tenemos aquí un electrón y estas cargas que están acá afuera también son electrones, entonces la fuerza que se va a dar entre esas cargas va a ser una fuerza de repulsión, o sea, fuerza donde las cargas van a tratar de alejarse, las cargas se van a alejar entre ellas. Entonces, por eso nos colocan el campo saliendo, ¿sí? El campo eléctrico aquí aparecería como si estuviera saliendo. Entonces tenemos aquí la carga, una carga negativa, y si estas son cargas negativas, entonces estarían saliendo, estas estarían saliendo, estas también estarían saliendo, ¿sí? Y la diferencia de potencial, entonces, la tenemos que mostrar es desde qué tan cerca está la carga B y qué tan cerca está la carga A, ¿sí? Entonces, ¿cuál diríamos que tiene mayor, o sea, mayor potencial de salida? Este, que está más cerca. Como está más cerca, entonces va a sentir mayor fuerza de repulsión. Y este, que está más lejos, va a sentir menor fuerza de repulsión. Entonces, diferencia potencial, por favor, relaciónemelo con diferencia de posiciones. Posiciones entre cargas, ¿sí? Y diferencia de potencial, entonces es también lo que llamamos voltaje. Listo, esa era como la definición de voltaje o diferencia de potencial. Vamos a hablar ahorita de qué es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente. Intensidad de corriente eléctrica. Entonces tenemos, me gusta este dibujo que aparece acá, ¿sí? Intensidad de corriente eléctrica. Entonces, vamos a suponer que esto es una pila, una batería, ¿sí? Aquí, bueno, esto está como en italiano, creo que está este idioma, pero bueno, se entiende. Generador de tensión quiere decir que la misma pila, la misma batería, de donde sale el voltaje. Tensión, pues aquí, entre estos dos bornes, entre los dos politos, es el voltaje como tal, ¿sí? Ahora, acá, estos son los electrones en movimiento. Electrones en movimiento es la corriente eléctrica, ¿sí? Esa es la corriente eléctrica. Y el cable en este caso, sería el que nos va a relacionar la resistencia. Entonces, estábamos definiendo corriente eléctrica. Corriente eléctrica es simplemente la cantidad de electrones que se están moviendo. ¿Hacia dónde se mueven los electrones? Pues miren aquí, esto lo está señalando como con un vector, ¿de acuerdo? Un vector que nos está diciendo que los electrones se están moviendo hacia acá. ¿Y a dónde llegarán? Pues donde hacen falta electrones. Hacen falta electrones, carga positiva, entonces ellos van hacia donde hace falta. ¿Y de dónde salen? De donde hay. Entonces aquí hay carga negativa en exceso, entonces ellos salen por aquí, se van por aquí y hacen esto. ¿De acuerdo? Entonces, corriente eléctrica, flujo de electrones o cantidad de electrones que en movimiento. Y el otro término que hace parte de la ley de Ohm es la resistencia, que ya la mencioné ahí en la definición de corriente. Entonces, resistencia eléctrica. ¿Listo? Resistencia eléctrica. Bueno, interesante ver esto. La forma física de una resistencia es así, así como la vemos acá. Es una, sí, digamos que es un dispositivo donde esto muchas veces en porcelana vienen estas banditas. ¿La resistencia para qué es? ¿Para qué sirve la resistencia? Pues sirve para controlar la cantidad de corriente que pasa por un circuito, ¿sí? Por ejemplo, miren esta imagen aquí tan interesante. Esto es un diodito LED. Un diodito es lo que generalmente nosotros vemos en muchos aparatos electrónicos cuando lo encendemos y se prende por allá un bombillito, una lucecita roja. Eso es un LEDcito, eso es un LED, diodo emisor de luz, así se llama. La resistencia, miren, aquí está. Y esas son las baterías o las pilas. Resulta que si usted no pone esta resistencia y conecta el diodo directamente a la batería, lo más seguro es que se le queme.
¿sí? Se quema el diodo, porque el diodo necesita una resistencia que controle el paso de la corriente para llegar acá. Es como si fuera una llave, pero una llave fija, ¿no? La abrimos hasta cierto punto, deja pasar ese, ese nivel de corriente y que es la que pues, va a servir para que le esté encendido. ¿Listo? O sea, es como protección. Para eso se usan las resistencias. Listo. Bueno, importante decir que para saber el valor hay unos colores, por eso aparecen unas bandas de colores aquí. ¿Sí? Esto tiene unas tablas. Eh, cada color representa un número. Esta banda que aparece aquí es la tolerancia, que va en porcentaje, es para saber qué tan precisa es el valor que está dando aquí esta resistencia. Recuerden, la resistencia se mide en ohmios. Su símbolo eléctrico generalmente se utiliza así. Este sería el símbolo eléctrico. O también hay otros autores que lo colocan como un cajoncito así como este. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ya hablamos de resistencia, hablamos de corriente y hablamos de voltaje. Bueno, esos ejercicios se hacen de la misma manera. Quiero llegar a esa donde aparecen los. Ah, no, todos son muy parecidos. ¿Cuál es la tensión? Está muy sencillo. La guía está muy sencilla. Bueno, acá como el tema dice que es ley de Watt, entonces les voy a comentar también algo sobre la ley de Watt, que también es muy importante porque es la ley que nos mide a nosotros la potencia. ¿Listo? Potencia eléctrica. Entonces, vamos acá. Ujú. Aunque mirando la guía, no les coloqué ejercicios no hay ejercicios de ley de potencia, pero bueno, miremos es la ley de potencia eléctrica, que también es muy fácil de entender. Bueno, primero que todo, vamos a definir qué es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con lo cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Bueno, está un poco complicada esa definición. De forma más sencilla, la potencia es la capacidad que tiene cualquier dispositivo eléctrico para generar trabajo. ¿Sí? Por eso es que a nosotros nos hablan mucho de la potencia en los motores. Un motor, que como sabemos, hay motores de reacción, ¿sí? Que usan combustible, ¿sí? Para funcionar, y hay motores eléctricos también. Entonces, un motor eléctrico en este caso, porque estamos hablando de electricidad, un motor eléctrico va a tener una capacidad para poder generar movimiento. Entonces, a eso le llamamos potencia. Por ejemplo, en un bombillo, todos los bombillos nosotros sabemos que no iluminan con la misma capacidad. Entonces, un bombillo que tenga, por decir, 1000 o mil vatios, que es la unidad de potencia, 1000 vatios, va a iluminar con mucha mayor eh, capacidad que un bombillo que sea, por ejemplo, de 100 vatios, ¿sí? Entonces, es la potencia para generar un trabajo útil. Ese trabajo útil puede ser cualquiera de las formas de energía que conocemos. Puede ser movimiento, puede ser luz, puede ser calor, ¿de acuerdo? Entonces, relacionemos la potencia con capacidad para hacer trabajo. Y en este caso, potencia eléctrica, la capacidad para qué? Pues para poder mover electrones. Listo, entonces, miremos acá, ahora sí la formulita. También existe otro triángulo para la potencia, mírenlo, acá está. La P no significa potencia y se mide en vatios, watt, ¿sí? Por el apellido del inventor, vatios. Y la V y la I ya la conocíamos. Entonces, aquí simplemente nos dice potencia es la multiplicación de el voltaje por la corriente. Voltaje,
lo puede encontrar dividiendo potencia entre corriente. Corriente lo puede hallar entre la división entre potencia y voltaje. ¿De acuerdo? Mm, ahí sí, pueden ver videitos también que les explican mucho acerca de lo que es la potencia. Y esto está muy interesante. Aquí hay una relación entre lo que son las leyes de Watt y las leyes de Ohm. Entonces, si uno hace conversiones, ¿sí? Por ejemplo, podemos hallar la potencia. Aquí el triángulo nos decía, es que para hallar la potencia necesita siempre voltaje y siempre corriente. Perfecto. Pero si no nos dan el voltaje, si no nos dan el voltaje y nos piden que hallemos la potencia, ¿cómo lo haríamos? Entonces, si usted tiene la corriente y también le dieron el dato de la resistencia, entonces fíjese, usted puede hallar la potencia si multiplica resistencia por la corriente elevada a la 2 al cuadrado. Entonces, teniendo esas dos, también puede hallar potencia. Ya no con el triangulito, pero sí con otras fórmulas que salen derivadas de la ley de Ohm, que necesita ya también potencia y no le dieron la corriente, pero le dieron la resistencia y el voltaje. Pues lo puede hallar así, mire, voltaje al cuadrado dividido resistencia. ¿De acuerdo? Entonces son todas esas cambios que se pueden hacer. Listo, aquí sale esta, que es pues usando la raíz cuadrada de potencia dividido resistencia para hallar intensidad. Listo. Bueno, muy bien. Eh, bueno, la guía está muy sencilla. Como les había dicho, es la única guía de este periodo, ¿sí? Quien haya perdido física en el tercer periodo, pues podría recuperar solamente con que en esta guía saque más de 3,8 y también pues colocando su autoevaluación. Entonces con esas dos notas, una definitiva de 3,8 podría tranquilamente nivelar física del tercer periodo. ¿Listo? O sea, realmente está muy sencillo esto que estamos haciendo. Como les había dicho, si pintan los circuitos, pues les va a quedar más fácil hacerla. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un momentico para ver qué preguntas tienen. ¿Qué preguntas tienen con respecto a la guía, con respecto a las entregas? Les repito, quien no haya entregado la guía todavía tiene plazo hasta el 30 de octubre para poderla entregar, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, muchachos o chicas. ¿Qué pregunta tienen? ¿No? Yo les pregunto, ¿todos los que están aquí, las 15 personas que están aquí, ya entregaron esta guía? ¿Sí? Ah, bueno. Lian me dice que sí. Yaeli que también la entregó. Perfecto. Bueno, si notaron que necesitan hacer algún cambio para mejorar la nota o algo, no tengo ningún problema. Me la vuelven a enviar, ¿sí? Yo les calificaría la última, ¿de acuerdo? Listo, Juan Sebastián. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas, creo que podríamos dejar así. Mm, que mi Dios los bendiga. Quienes tengan que nivelar física, pues ya nos veríamos después del 30 de octubre, ¿sí? Ya en noviembre, con las guías de nivelación, ¿de acuerdo? Entonces, que pasen un feliz día, que estén muy bien. Aquí voy a parar ya la grabación para que esto